Reddit pregunta: ¿qué no es una señal de poca inteligencia, aunque muchos crean que sí? Hacer preguntas constantemente. Hago muchísimas preguntas sobre todo tipo de temas porque no me preocupa demasiado que alguien piense que no sé algo. Para mí, aprender es mucho más importante que aparentar que ya tengo todas las respuestas. El problema es que muchas personas tienen miedo de preguntar porque temen quedar en ridículo. Y, al evitar hacer preguntas, terminan aprendiendo mucho menos de lo que podrían. Recuerdo haber visto un video corto sobre un problema de matemáticas que involucraba números imaginarios. Un niño que todavía no había aprendido ese concepto en la escuela preguntó qué eran los números imaginarios y por qué existían. En lugar de explicarle, varios usuarios comenzaron a burlarse de él, como si hacer una pregunta fuera una prueba de falta de inteligencia. Me pareció absurdo. Le expliqué qué eran los números imaginarios, para qué se utilizan y cómo probablemente su profesor se le enseñaría en algún momento de su formación. El niño me agradeció, pero lo más triste fue que parecía sentir que realmente merecía que se burlaran de él, y no debería ser así. No es que yo sea una persona extraordinariamente inteligente, pero siempre he preferido preguntar algo cuando no me queda claro en lugar de atacar a alguien diciendo que se está equivocando. La verdad es que esa actitud me ha funcionado bastante bien. Hacer preguntas reduce los conflictos, permite entender mejor a los demás y muchas veces ayuda a que una persona cambie de opinión por sí misma al darse cuenta de ciertos detalles. La parte curiosa es que muchas personas a mi alrededor, excepto mis amigos cercanos y mi familia, probablemente me consideran menos inteligente de lo que realmente soy. Y es interesante cómo funciona esa percepción. Otra ventaja de hacer preguntas es que puedas permitir que alguien te explique algo, aunque tú creas que ya conoces el tema. De esa manera puedes entender cómo piensa esa persona, qué conocimientos tiene y quién sabe, incluso puedes aprender algo nuevo. La otra persona quizá piense que no tiene idea del tema, pero tú estás obteniendo información valiosa. Y siendo sinceros, a veces que te subestimen puede jugar a tu favor. Como supervisor de un departamento, siempre me aseguro de que mi equipo sepa que me gusta que me hagan preguntas. Para mí, una pregunta demuestra que alguien está pensando y que realmente quiere hacer bien su trabajo. De hecho, tuve que llamar la atención a un empleado porque prefería cometer un error antes que preguntar. Ya se le había hablado varias veces antes de llegar a ese punto, pero seguía evitando pedir ayuda cuando la necesitaba. Para mí, una pregunta a tiempo puede evitar problemas mucho más grandes después. Una vez trabajé en un gimnasio donde teníamos reuniones muy intensas de aproximadamente 1 hora y media cada semana. Siempre repetían la frase: no existen las preguntas tontas. Pero, curiosamente, cuando alguien hacía una pregunta, muchas veces lo miraban como si no entendiera nada. Y eso contradice completamente la idea. Yo estudié en una institución conocida por su exigencia académica y me ha ido bien precisamente porque no tengo miedo de preguntar hasta comprender completamente un tema. Recuerdo una vez que alguien de un club me menospreció y me dijo: si vienes de una escuela tan exigente, ¿por qué necesitas hacer tantas preguntas? Me quedé confundido. Pensé, ¿acaso no quieres entender cómo hacerlo correctamente? Tiempo después, fui la única persona que aprobó una evaluación importante en el primer intento. Eso era considerado un logro, porque muchas personas tenían que repetirla varias veces. La persona que se había burlado de mí no logró aprobar. Y ahí quedó claro que hacer preguntas no era una señal de falta de capacidad, sino una herramienta para mejorar. En realidad, preguntar es una de las mejores formas de obtener información y corregir errores. Cuando algo no me queda claro, siempre intento preguntar. Recuerdo que algunas personas intentaban sentirse superiores solo porque alguien hacía una pregunta sencilla. Lo que yo veía era más bien orgullo, miedo a admitir que tampoco sabían algo y una necesidad de aparentar seguridad. Al final, muchas veces las personas que preguntaban terminaban teniendo mejores resultados que quienes fingían saberlo todo. He dirigido equipos de ingenieros en área de manufactura y diseño durante más de una década y descubrí algo interesante. Uno de los mejores indicadores de que alguien va a sobresalir es que haga muchas preguntas. Si una persona tiene experiencia, sus preguntas suelen estar enfocadas en resolver problemas de manera eficiente y evitar errores. Si tiene poca experiencia, sus preguntas les ayudan a aprender más rápido y ponerse al nivel de sus compañeros. En cambio, las personas que casi nunca preguntan suelen quedarse atrás. Muchas veces llegan a la mentalidad de que ya tienen todas las respuestas,
como si su conocimiento estuviera completo. Y cuando aparece un problema que no habían considerado, le cuesta mucho adaptarse. Tengo que admitir que para algunas personas esto no es nada fácil. La mayor dificultad es hacer las preguntas que quiero hacer, porque muchas veces son cosas que parecen obvias para los demás, aunque para mí no lo sean. A veces reúno valor, pregunto de todas formas y luego descubro que la respuesta era más sencilla de lo que imaginaba. Puede dar un poco de vergüenza, pero aún así prefiero eso antes que quedarme con la duda. Este es un problema que he tenido desde muy pequeño. Soy una persona que aprende muy bien leyendo y estudiando, pero en otras áreas puedo sentirme bastante perdido. Lo que para alguien más parece una pregunta innecesaria, para mí puede ser exactamente la pieza que necesito para entender algo. Ahora, también hay que reconocer que no todas las preguntas son iguales. Como persona que ha trabajado liderando equipos, a veces algunas preguntas me sorprenden porque parecen cosas que ya deberían estar claras. Pero eso no significa que la persona sea incapaz. Lo importante es cómo se maneja la situación. Cuando estás en una posición de poder y haces sentir mal a alguien por preguntar, esa persona aprende a tener miedo acerca de ti. Después ocurre algo peor, empieza a evitar pedir ayuda. O dejan tareas sin hacer, o intentan resolver algo sin suficiente información y terminan creando problemas más grandes que podrían haber evitado con una simple pregunta. Eso no beneficia a nadie. No me importa si la respuesta es sencilla o si ya la expliqué varias veces antes. Es importante mantener un ambiente en donde las personas se sientan cómodas preguntando. Tal vez por un segundo piense que la pregunta era demasiado básica o que necesita un poco más de café esa mañana, pero ¿qué importa? Lo importante es que estás intentando entender. Soy desarrolladora de software y hago muchísimas preguntas. Algunas personas pueden pensar que no entiendo lo que ocurre, pero muchas veces sucede algo curioso. Cuando alguien explica sus ideas, terminan descubriendo problemas en sus propias soluciones. Además, hago preguntas adicionales para que consideren situaciones que quizás no habían pensado y que podrían convertirse en problemas más adelante. Porque al final, preguntar no es una señal de poca inteligencia. Muchas veces es una señal de curiosidad, humildad y ganas de aprender. Pronunciar mal palabras extrañas que has leído muchas veces, pero que nunca has escuchado decir en voz alta. Aunque parezca una tontería, esto le pasa a muchísima gente que lee mucho. Hay personas muy inteligentes que consumen una enorme cantidad de libros, artículos y documentos, pero no siempre tienen con quien conversar sobre esos temas. Entonces ocurre algo curioso, conocen la palabra escrita perfectamente, entienden su significado, pero nunca han tenido la oportunidad de escuchar cómo se pronuncia. Y cuando finalmente la dicen en voz alta, pueden equivocarse. Recuerdo a un amigo que era bastante sabelotodo y, siendo sinceros, a veces tenía una actitud un poco arrogante. Un día pronunció mal una palabra bastante rara que todos conocíamos y empezamos a molestarlo un poco, en plan amistoso. Por una vez le tocaba a él ser el objetivo de las bromas y no íbamos a desaprovechar la oportunidad. Después de unos 30 segundos de estar molestándolo, nos miró y dijo, «Pronuncio mal más palabras de las que ustedes conocen», y nos dejó sin respuesta. Lo curioso es que, aunque sonaba como una excusa graciosa, tampoco estaba completamente equivocado. A veces las personas que más leen son precisamente las que más probabilidades tienen de encontrarse con este problema. Mi mamá todavía se burla de mí por una ocasión en la que pronuncié una palabra en inglés de una forma completamente incorrecta. Yo había leído muchísimo desde pequeño, pero era un niño, así que simplemente apliqué las reglas de pronunciación que conocía. El problema es que el inglés está lleno de excepciones y reglas que no siempre tienen sentido. No conocía todos los detalles complicados de la gramática ni de la pronunciación, así que algunas palabras las decía como imaginaba que debían sonar. Y aunque han pasado muchos años, mi mamá todavía recuerda esos momentos y se ríe cuando vuelvo a pronunciar algo mal. Cuando era niño era un lector muy constante, y mis padres pasaban mucho tiempo jugando conmigo a descubrir qué palabra estaba intentando decir. Con el tiempo se dieron cuenta de algo interesante, aunque muchas veces pronunciaba mal una palabra, casi siempre podía explicar su significado por el contexto. Entendía la idea general e incluso podía deletrearla correctamente. Así que, perdón mamá y papá por todas esas palabras mal pronunciadas. Aunque debo decir algo, las letras mudas realmente no ayudan a nadie. Incluso me pasó algo parecido en un momento importante de mi carrera académica. Estaba preparando mi tesis de maestría en historia y tenía que hablar sobre un pueblo originario que era fundamental para mi investigación. No era exactamente el tema principal de mi trabajo,
pero estaba profundamente relacionado y era una parte esencial del proyecto. Durante una reunión donde presentaba mi propuesta de tesis, pronuncié mal su nombre varias veces. Y no me refiero a equivocarme un poco. Lo estaba pronunciando completamente mal. Si nunca has pasado por ese proceso, esa reunión es un momento bastante importante dentro de un programa académico. Te reúnes con tu director de tesis, que será la persona que te guiará durante años, y con otros profesores que revisan tu trabajo y te ayudan a darle forma. Básicamente, tienes que demostrar que investigaste lo suficiente como para comenzar la etapa de escritura. Yo fui vestido formalmente, preparé mi presentación y expliqué mi propuesta con toda la seguridad del mundo. Durante toda la exposición hablé de los maoríes pronunciándolo como mayorí. Al finalizar, mi director de tesis me corrigió con mucha amabilidad. Quería desaparecer de la vergüenza. El inglés era mi segundo idioma y, aparte de las clases que tuve en la escuela y el contenido que consumía en internet, gran parte de mi aprendizaje vino de leer por mi cuenta. Por eso todavía me ocurre a veces que uso una palabra en inglés por primera vez en una conversación y la pronuncio completamente mal. Y sinceramente, el inglés no ayuda mucho. Es un idioma famoso por tener una pronunciación que no siempre sigue reglas claras. Pero hay algo importante, pronunciar mal una palabra no es una señal de poca inteligencia. Muchas veces es más una señal de exposición y experiencia. Incluso puede estar relacionado con la clase social y las oportunidades que una persona tuvo. Si creciste en un entorno donde escuchabas constantemente a personas con cierto nivel educativo utilizar palabras complejas, probablemente aprendiste su pronunciación naturalmente. En cambio, alguien que aprendió principalmente leyendo puede conocer perfectamente el significado de una palabra y aún así nunca haber escuchado cómo se dice. Eso crea una falsa asociación. La gente suele relacionar una buena pronunciación con inteligencia, cuando muchas veces simplemente refleja acceso, educación y experiencia previa. Me recuerda a cuando leí sobre el origen de las baterías en un libro de física. Hablaban de las pilas voltaicas y, como Volta es un apellido italiano, asumí que la palabra pila tendría una pronunciación especial y elegante. Imaginaba algo como PLE, pero no. Simplemente era pila. Viendo todo esto en retrospectiva, quizá no soy exactamente el ejemplo perfecto de la persona extremadamente inteligente de la que todos hablan, pero sí creo que esto demuestra algo interesante. Mi relación con el inglés es curiosa porque, aunque entiendo bastante bien el idioma hablado, he leído muchísimo más inglés del que he escuchado. Por la forma en que utilizo internet, a veces siento que incluso tengo más vocabulario en inglés que en mi propio idioma. Y, de hecho, esta puede ser una de las formas más interesantes de reconocer a alguien que realmente lee mucho. Las personas que leen constantemente terminan encontrándose con palabras poco comunes, palabras que casi nunca aparecen en una conversación normal, pero aún así las incorporan a su vocabulario. El vocabulario de lectura suele ser muchísimo más amplio que el vocabulario que usamos al hablar todos los días. Y esa diferencia es mucho más grande de lo que muchas personas imaginan. Soy completamente británico y aún así muchas veces tengo problemas con la pronunciación. Y no es solamente por diferencias regionales o acentos. Además, mi propia experiencia educativa hizo que mi forma de hablar fuera una mezcla bastante extraña. Por ejemplo, booleano. Durante mucho tiempo pensé que se pronunciaba algo como boolean. Cache. Sé que probablemente lo estoy pronunciando mal. Algunas personas dicen algo parecido a cas, pero mi cerebro insiste en leerlo como si fuera KSH. Y cuando estoy bromeando, incluso exagero y lo pronuncio de formas todavía más raras. Pero eso no significa que no entienda el concepto. A veces, saber algo y saber pronunciar correctamente la palabra son dos habilidades completamente diferentes. Tomó un momento antes de responder una pregunta. A mi sobrino lo traen para esto todo el tiempo. Es un tipo bien inteligente, pero hay gente ignorante e impaciente que piensa que es lento porque él decide pensarlo antes de decirlo. Ojalá sus papás pudieran aprenderle un par de cosas. Y esto también son muletillas. Hablar sin dudar proyecta una vibra de seguridad que puede ser bastante convincente si no estás prestando atención a lo que la persona está diciendo. Pero yo prefiero muchísimo más que alguien se esfuerce en decir lo que quiere decir, en vez de tratar de parecer de alguna manera específica. Antes yo hacía entrevistas de incorporación, además de entrevistas internas para ascensos, y por lo general se malinterpretaba por todas las partes, pero de hecho los abordamos de muchas maneras. Ahora también lo veo en mi vida todo el tiempo. Les decíamos a los candidatos que estaba bien pausar un segundo y juntar tus ideas antes de responder.
Nos dimos cuenta de que estábamos dejando afuera unos buenos candidatos porque no creamos en la sala de impresión colectiva de que está bien pausar y preparar una respuesta inteligente. La mayoría de los candidatos nunca nos siguió el juego con eso, pero en algunos sí se veía un alivio. Si alguien se toma una pausa, escribe un par de notas para organizar una respuesta y luego rompe una contestación completa, con detalles, eso sí causa impresión. Capacitamos a los entrevistadores, yo diría el proceso, pero todo el tiempo teníamos evaluadores invitados, para que entendieran que esto no era un impedimento y que, de hecho, podría ser una señal de competencia. Si saben mucho de un tema, el reto es condensarlo en una respuesta que esté enfocada y vaya al grano, con la pregunta de la entrevista. En algunos casos, quizá hayan pasado por dificultades para saber más de algo que la persona a la que se la están explicando. O sea, se están tomando un momento para traslate temas o pensamientos complejos en un paquete para que se comunique mejor. En esa pausa inicial, muchas veces está pasando un montón. Lo veo todo el tiempo cuando salgo con parejas. Ves a gente inteligente con esas interesantes para decir, y de pronto se los llevan por delante otros hablando encima e interrumpiendo. Ahora estoy bien metida con esto, y también ves la frustración, porque ellos quieren comunicarse, pero tal vez su pareja está literalmente apagándolos en la conversación. Cuando ya lo ves, no puedes dejar de verlo. Tartamudeando y trabándose. Me trabo y tardo en hablar, así que parece que soy así, pero el problema es que mi mente trabaja más rápido que mi boca. Y ya que estamos con eso, que alguien esté batallando para articular algo no significa que no lo entienda. Lo más probable es que tenga ansiedad social o que le cueste elegir las palabras que explicar la idea de una forma que se pueda entender. Tuve un tipo en mi laboratorio de posgrado así. Era un genio con BIM y con la programación en general, pero siempre tenía que reunir sus pensamientos antes de responder cualquier cosa. Hacíamos un montón de conferencias con otras universidades, y yo frecuentemente le decía a todos, estamos revisando, dennos un solo segundo, y lo ponía en silencio mientras él seguía su proceso. Con perspectiva a posterior, ojalá hubiera trabajado con él, para tener una respuesta ya preparada que pudiera usar cuando se independizó. Tipo, escuché tu pregunta, dame solo un momento. Yo tenía un sesgo en contra de esto, porque hacía un montón de teatro y practicaba hablar en público en general. Conocí a un hombre, me enamoré y él es un shooter boy. Dice Jerry Berry, está disléxico hasta el infinito y es uno de los hombres más inteligentes que he conocido. Lo amo. Estar con él me enseñó que aunque no pueda sacar sus ideas con claridad de inmediato, eso no significa que su mente no sea la más afilada de la habitación, y normalmente lo es. Solo hay que darle un minuto y va a volar la mente. Una mujer bien afeminada, super cursi. Salí con una mujer hermosa y bien girly cuando estaba en adolescencia, que era súper inteligente. Entonces, la gente pensaba que nomás era una cara bonita. Sacó muy buenas calificaciones en la preparatoria. Soy de Aust, así que no puedo traducirlo en SAT. Y luego sacó honor en la universidad estudiando literatura inglesa. A Cindy Crawford la acusaron de hacer trampa cuando estudió ingeniería química. Tal vez en la universidad, porque nadie tan bonita puede ser inteligente. O un hombre haciendo o siendo un montón de cosas que tradicionalmente se asocian con la masculinidad. O niños siendo unos chamacos bien infantiles. Hablar despacio. Sinceramente, admiro mucho a las personas que hablan despacio. Muchas veces confío más en alguien que se toma unos segundos para pensar antes de responder que en alguien que responde inmediatamente sin detenerse a analizar lo que está diciendo. Conozco a un cliente cuyo equipo tiene a una persona que habla extremadamente lento. De verdad, a veces parece que cada frase tarda una eternidad en llegar. Pero hay algo interesante, cuando termina de hablar, no queda ninguna duda sobre lo que quiso decir. Cada cosa que menciona tiene una razón, cada punto está explicado y no deja muchos espacios para interpretaciones. Sí, a veces uno quisiera que tuviera un poco más de ritmo, pero jamás permitiría que alguien le dijera eso de una forma que pudiera hacerlo sentir mal. Porque esa lentitud no viene de falta de capacidad, viene de tomarse el tiempo necesario para construir una respuesta completa. Y,
Curiosamente, hay muchas personas que hablan muchísimo más rápido, pero al final de varios minutos de conversación te das cuenta de que realmente no dijeron nada importante. La velocidad al hablar no siempre significa inteligencia. Ser demasiado tranquilo. Muchas personas mencionan que quedarse callado puede hacer que los demás te perciban como alguien más inteligente. Y creo que hay algo de verdad en eso. A veces la persona que parece menos preocupada por demostrar algo es precisamente la que sabe más de lo que aparenta. Hay gente que interpreta la tranquilidad como indiferencia o falta de interés, pero no siempre es así. En mi caso, he logrado convertirme en alguien bastante tranquilo en el trabajo. Intento no reaccionar exageradamente ante cada problema o cada tarea. No porque no me importe, sino porque con el tiempo aprendí a manejar ciertas situaciones casi automáticamente. Sé cómo funcionan las cosas, sé cómo anticipar problemas y sé cómo trabajar alrededor de ellos sin causar complicaciones para los demás. Como no estoy constantemente anunciando todo lo que hago, algunas personas se preguntan qué es exactamente lo que aporto. Pero la realidad es más sencilla, simplemente estoy haciendo mi trabajo. No necesito estar recordándole a todo el mundo cada pequeña cosa que soluciono. Lo curioso es que, cuando no estoy presente, a veces los problemas empiezan a aparecer y nadie entiende exactamente por qué. Entonces algunas personas terminan diciendo que quizá no entrené bien al equipo. Pero la realidad es que si recibieron entrenamiento, si tuvieron instrucciones y si existen registros con indicaciones sobre qué hacer en diferentes situaciones. A veces el problema no es la falta de información, sino que las personas olvidan incluso las cosas más básicas. La timidez. Otra cosa que mucha gente interpreta mal es la timidez. Ser callado puede hacer que otros piensen que eres arrogante o que crees estar por encima de ellos. Me pasó algo parecido en la escuela. Como era muy tímido, casi nunca iniciaba conversaciones con mis compañeros. No era porque no me agradaran ni porque pensara que era mejor que ellos, simplemente me costaba acercarme. Pero, aparentemente, muchas personas llegaron a la conclusión de que yo era una persona fría o presumida porque no hablaba con ellos a menos que ellos se acercaran primero. Tiempo después reuní el valor para decirles que en realidad solo era tímido. La reacción de muchos fue algo como, entonces era eso. Y de repente todo tuvo sentido. Pero todavía me queda una pregunta. ¿Por qué la primera explicación de algunas personas fue es una persona creída y no quizás simplemente es tímida? A veces tendemos a interpretar el silencio de los demás de la peor manera posible. Quedarse mirando al vacío. También está esa imagen de alguien que parece estar perdido mirando al espacio. Muchas personas creen que significa que alguien está distraído o que no está prestando atención, pero a veces simplemente está pensando. Hay personas que tienen una mente muy activa y hacen conexiones constantemente. A mí me pasa que puedo estar hablando de un tema y, de repente, aparece una idea relacionada que me lleva a otra y luego a otra más. Desde afuera puede parecer completamente aleatorio. Alguien puede pensar, ¿de dónde salió eso? Pero en mi cabeza tiene una cadena lógica. Estábamos hablando de X, eso me recordó Y me llevó a Z, y de repente llegué a una conclusión diferente. El problema es que a veces me siento un poco extraño porque parece que nadie más hizo esas mismas conexiones. Pero muchas veces ese tipo de pensamiento no es una señal de poca inteligencia. Puede ser simplemente una forma diferente de procesar la información. Al final, muchas características que la gente interpreta como falta de inteligencia, hablar despacio, ser tranquilo, ser tímido o quedarse pensando, pueden estar relacionadas con algo completamente distinto: reflexión, observación y una manera diferente de entender el mundo. Pobre educación. Hay personas brillantes que, por alguna razón, no tuvieron el beneficio de una buena educación. Mi mamá siempre habla de mi papá con orgullo increíble. Ella viene de una familia enfocada en lo académico, todos en medicina o ingeniería. Mi papá viene de un hogar roto. Vivió con una mamá soltera y no tenía el equipo adecuado para la escuela. No tenía bolígrafo, solo un lápiz. Solo plinsones, no zapatos. Fumaba desde los 11 hasta que tuvo que dejarlo, o mi mamá no se casaría con él. Tiene un patrimonio neto bastante por encima de lo que se esperaría según su crianza. Todo hecho por él mismo. Creo un montón en cuánta gente con potencia de genio e intelecto de nivel alto ha llegado y se ha ido a lo largo de la historia de la humanidad, que podría haber cambiado el rumbo de la historia para bien o para mal, pero por alguna razón u otra nunca de verdad tuvo la oportunidad de llegar a su máximo potencial. ¿Cuántos Einstein distintos hemos desperdiciado porque no tenían dinero para la educación superior? ¿O porque nadie creyó en ellos y le hablaba por encima
como si fueran menos. ¿Cuánta gente tuvo la curiosidad y las ganas de aprender y se la aplastaron unos profesores malísimos? No hay una correlación significativa entre los inteligentes y los ingresos, y la gente con la inteligencia más alta suele buscar satisfacción intelectual más que maximizar sus ganancias. Las personas más inteligentes de la historia, hasta la fecha, no son Musk, Gates, Hobbes o Bezos. Siempre es una batalla cuesta arriba en cualquier discusión, la verdad. Da Vinci, Mendel, Darwin, Newton, Galileo, Tesla, Einstein, Hawkins, Rutherford, Aristóteles, Curry, Franklin, Lovelace, Fleming, etc. Estos nombres están grabados en la historia mucho más profundo que cualquier emprendedor, y con razón. Y ganar un premio Nobel probablemente sería la forma más difícil de volverse millonario. Así que en esencia, no tener tanta plata como alguien más no es una señal de inteligencia inferior. Estoy agradecido por lo poquito que tengo, y, de alguna forma, eso suena a solo eres flojo y estás resentido, para algunos. El sistema está construido sobre querer cosas que no puedes conseguir ahorita. Está diseñado para crear la mayor cantidad posible de FOMO. El querer es sufrimiento. La felicidad está en las cositas. Esta es una de las razones principales por la que Finlandia es el país más feliz. Seguro que gran parte es tener una sociedad estable y segura, confianza, etc. Las cositas de la vida son las que te hacen feliz, y en muchas culturas, estar conforme es pecado mortal. Las historias que formaron la nación no tratan de hombres grandes, fuertes y geniales, haciendo cosas grandes y geniales, sino de gente humilde y sencilla encontrando felicidad en cosas pequeñas. Casita pequeña, huerto de verduras y familia. Me pregunto cuánta gente se siente culpable por sentirse feliz en esos momentitos. Porque la felicidad debería venir de tener un yate, no de ver a tu perro jugar con tus hijos en una tarde de verano sin gastar un solo peso. Velocidad de procesamiento lenta. Algunas de las mentes más brillantes nomás tardan un momento en conectar los puntos. No significa que no puedan ver el panorama completo. Velocidad y profundidad. Trabajé con un tipo que era ingeniero de hardware brillante en un estudio de postproducción de video, allá cuando había una mezcla entre tecnología analógica y digital. Si le preguntabas algo técnico, más o menos, se quedaba mirando hacia arriba al techo un ratito antes de responder, y si intentabas interrumpir el tiempo de pensar, él levantaba un dedo y decía, ahorita tantito. Siempre te daba una respuesta totalmente entendible y concisa si le dabas ese tiempo. Literalmente, se estaba abriendo paso por la enorme biblioteca de información de su cerebro, y armando una respuesta clara y exacta, dicha en términos que él preguntaba, aunque no supiera del tema. No solo pudiera entender, sino que también pudiera seguirla fácil. Esto es muy cierto. Mi papá era profesor de historia. Uno de sus alumnos estaba reprobando porque no podía terminar los exámenes en el tiempo que le daban. Lo que el alumno alcanzaba a entregar siempre era perfecto, pero nunca terminaba. Entonces mi papá le dio tiempo extra para acabar los exámenes, y a partir de ahí sacó calificaciones perfectas. Creo que todo se reduce a una especie de compulsión por pensar en todo a fondo, junto con tener una base de conocimiento bastante más grande de lo normal. Todo el mundo se apoya en atajos mentales, pero creo que algunas personas inteligentes o creativas son menos propensas a hacerlo, y al final se ponen a darle demasiadas vueltas a todo. Admitir que estabas equivocado y estar dispuesto a cambiar de opinión no es una señal de debilidad, sino todo lo contrario. De hecho, está en la base del método científico. Es uno de los dos pilares fundamentales de la ciencia. El otro consiste en comprobar si realmente tienes razón, incluso cuando estás completamente convencido de que conoces la respuesta. Esa disposición a poner a prueba tus propias ideas es una señal de inteligencia, honestidad intelectual y madurez. No saber la respuesta tampoco es una señal de poca inteligencia. Las personas menos reflexivas suelen creer que siempre tienen la razón. En cambio, las personas realmente inteligentes saben reconocer aquello de lo que no están seguras y entienden por qué tienen esas dudas. También comprenden que ser inteligente no significa saber absolutamente de todo. En las películas, los genios suelen ser expertos en microbiología, física cuántica, informática, medicina y cualquier otra disciplina al mismo tiempo. En la vida real eso casi nunca ocurre.
La gente más brillante que he conocido domina uno o dos temas en profundidad y tiene conocimientos generales sobre muchas otras cosas, pero nunca tiene miedo de admitir cuando algo se le escapa. Más de una vez he quedado como un completo principiante al hacer preguntas que parecían muy básicas, pero no puedo evitarlo. Prefiero reconocer que no sé algo antes que fingir conocimientos que no tengo. Si intento aparentar que entiendo un tema cuando no es así, tarde o temprano voy a cometer un error, y cualquiera que realmente sepa del asunto lo va a notar enseguida. Un profesor me dijo una vez algo que nunca olvidé: no tienes que saber todas las respuestas, pero sí deberías saber cómo encontrarlas. Esa frase terminó convirtiéndose en uno de los mejores consejos que he recibido. Al principio resulta un poco humillante enfrentarse a una situación sabiendo que quizá no estás preparado para todo lo que pueda surgir. Sin embargo, esa actitud también tiene una gran ventaja. Muchas veces empiezo buscando una única respuesta y termino aprendiendo mucho más de lo que esperaba. Una simple duda suele abrir la puerta a nuevas preguntas y a conocimientos que jamás habría encontrado si hubiera supuesto que ya lo sabía todo. En parte, esa necesidad de encontrar respuestas explica por qué existen tantas creencias y explicaciones diferentes sobre el mundo. Durante miles de años, cuando la humanidad no entendía por qué ocurrían ciertos fenómenos, creó historias para llenar esos vacíos. Además, nuestro cerebro está diseñado para reconocer patrones, incluso cuando esos patrones no existen realmente. Si hacíamos una danza y después teníamos una buena cosecha, era fácil pensar que ambas cosas estaban relacionadas. Los seres humanos somos excelentes creando historias para conectar hechos aislados. Esa habilidad fue muy útil para sobrevivir, pero también puede llevarnos a sacar conclusiones equivocadas. Es uno de los motivos por los que surgen supersticiones, teorías de conspiración y muchas otras creencias sin evidencia sólida. Por eso, una persona inteligente no tiene problema en decir, no lo sé. Después busca la respuesta o, si está hablando con alguien que realmente domina el tema, escucha con atención antes de opinar. Esto se nota mucho cuando algunas personas hablan sobre temas extremadamente complejos, como la física teórica. Hay quienes aseguran con total confianza que entienden perfectamente conceptos relacionados con la relatividad o la mecánica cuántica, aunque nunca hayan estudiado esas áreas en profundidad. Y, al mismo tiempo, utilizan términos como agujero negro como si fueran simplemente túneles espaciales, cuando la realidad es muchísimo más compleja. A mis empleados siempre les digo lo mismo: si no saben algo, díganlo con tranquilidad. Nadie espera que una persona conozca absolutamente todo. De hecho, una respuesta como no lo sé, pero lo voy a averiguar inspira mucha más confianza que intentar improvisar una explicación llena de rodeos. Cuando alguien responde con un interminable bueno, normalmente todos entienden que no conoce la respuesta. Es mucho mejor ser directo, reconocerlo y comprometerse a investigar. Con el tiempo ocurre algo interesante. Después de años de experiencia, llegas a desarrollar un buen instinto para encontrar respuestas. Pero existe un nivel todavía más alto: aprender a hacer las preguntas correctas. Las mejores personas enseñando o liderando equipos no siempre son las que responden todo inmediatamente, sino las que hacen preguntas que ayudan a los demás a descubrir la respuesta por sí mismos. Eso sí, esta idea también tiene sus límites. No todas las posturas merecen el mismo peso solo porque existan opiniones distintas. Hay temas donde la evidencia científica es abrumadora. Por ejemplo, el consenso sobre el cambio climático está respaldado por una enorme mayoría de especialistas que llevan décadas investigándolo. Presentar todas las opiniones como si tuvieran exactamente el mismo valor puede dar una falsa impresión de equilibrio cuando, en realidad, las pruebas apuntan claramente hacia una dirección. Por eso, hacer preguntas es una excelente herramienta para aprender. Sin embargo, también puede utilizarse de forma deshonesta. A veces hay personas que dicen yo solo estoy haciendo preguntas, cuando en realidad lo que buscan es sembrar dudas sobre hechos que ya están ampliamente demostrados, aprovechándose de quienes aún no conocen bien el tema.